Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Esta vez estamos con el libro tercero, La alquimia del espíritu humano, y vamos a finalizar hoy el capítulo 9, predicciones, convalidaciones y escépticos. De hecho, en las pasadas sesiones hemos estado viendo toda la parte que ha destinado Lee Carroll, porque este es un capítulo totalmente redactado por él, a las predicciones y a las convalidaciones de esas predicciones que hizo Crión en relación pues, a una serie de cuestiones, por ejemplo, la cuestión del meteoro Mirna, la cuestión de las computadoras cuánticas, la cuestión de los desechos nucleares, la cuestión del cinturón de fotones. Todo eso son cuestiones que en aquel momento Crión predijo y posteriormente pues salían noticias en el ámbito científico en el que convalidaban aquellas predicciones. Pues bien, la parte de los escépticos se aborda en este epígrafe final. Hay dos epígrafes finales, lógica escéptica y una conclusión sobre esta cuestión del escepticismo. Entonces, es lo que vamos a ver hoy. Por lo tanto, sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario de este epígrafe penúltimo con una conclusión final, que es la última, que se llama lógica escéptica, y dice así. Lee Carroll, por supuesto. Deseo prestar ahora cierta atención a un tema que me ha desconcertado durante algún tiempo. Antes de continuar, vamos a poner como antecedentes que Lee Carroll, antes de empezar a canalizar a Crión, con 48 años de edad, toda su vida se había desarrollado en el ámbito de los números, de las matemáticas, de la ingeniería, de la ciencia. De hecho, bueno, pues él eh, era un ingeniero que después tuvo una especie de negocio dedicado a ingeniería de sonido y siempre nos ha dicho Lee Carroll que él había sido muy escéptico con todas las cuestiones pues que se salieran del paradigma científico materialista. Era de los más escépticos, de las personas más escépticas, dicho sobre sí mismo, por él mismo, que te podías encontrar. Entonces, cuando Lee Carroll comienza a canalizar a Crión, pues le pasa un poco lo que le pasó a Jane Roberts inicialmente, que también fue muy escéptica respecto del fenómeno de oír una voz en su cabeza que le daba información. Jane Roberts estuvo pensando bastante tiempo si aquello no sería una cuestión pues enmarcada en la psicología o en la psiquiatría, una doble personalidad. Luego quizás estuvo pensando que era una versión de sí misma subconsciente o inconsciente y tardó bastante en asumir completamente el que había una entidad completamente independiente de ella, que era Set. Pues bien, Lee Carroll también tuvo su periodo inicial de descreimiento y al final, lógicamente, lo superó, pero es muy interesante ver cómo los contratos de canalización a veces se producen con personas sumamente escépticas, que cuando inician los contratos de canalización, nos dicen los reveladores, los canalizadores de esa información, que se suelen producir en el periodo entre vidas, antes de nacer. Pues bien, en estos dos casos en concretos, en el caso de Jane y en el caso de Lee Carroll, nacen y tienen una vida completamente desapegada de la cuestión trascendental, de la cuestión espiritual, eh, y en un determinado momento se les presenta la cuestión de decidir si cumplen su contrato o no, porque esto, lógicamente, no es obligatorio cumplirlo. Y en ambos casos deciden hacerlo, pero les cuesta bastante, tardan bastante en abandonar esa programación científico-materialista que se nos ha dado durante todo el siglo XX, por la cual se han abandonado completamente a todos los niveles, a nivel político, a nivel científico, a nivel de educación, a nivel de salud, todos los saberes tradicionales
sobre las cuestiones alternativas a lo que después fue la ciencia. Es decir, la programación que se ha ido recibiendo durante el siglo XX era precisamente pues con la base de afirmar que habíamos superado la superstición y el charlatanismo, pues abandonar completamente todas estas cuestiones energéticas sutiles, espirituales y de otras habilidades psíquicas en relación con la multidimensionalidad, que precisamente son las que la ciencia ahora mismo, como va a explicar Lee, tiene completamente vedado, por lo menos la parte más nuclear y más oficialista de la ciencia. Y antes de que empiece Lee a comentar esta cuestión de la lógica escéptica, que tiene mucho interés, digamos que una cosa que Lee aquí no reconoce, la vamos a poner como antecedente a lo que va a decir Lee, y es que la ciencia le da la espalda a la investigación de determinados acontecimientos, tal como dice Lee, por un prejuicio, lo va a decir después, todo lo que sea proveniente del psiquismo, fuera, todo lo que sea proveniente de el contacto extraterrestre, fuera, todo lo que sea proveniente de la espiritualidad o la religión, fuera. Pues bien, es que además eso, el núcleo oficialista importante, el 90% de la comunidad científica actualmente, pues bien así, predeterminado desde la escuela y desde la universidad. Ese 90% tienen una fuerte programación de control mental que se ha ido realizando durante todo el siglo XX y que luego se materializa a través de la decisión de financiación. ¿Qué proyectos de investigación se financian y cuáles no? Y ahí, quienes tienen la capacidad de financiar la investigación científica cierran completamente el paso a lo que no se quiere que se investigue. No solamente por la ridiculización que supone que alguien se salga de su posición oficialista y entonces, por supuesto que todos los demás, completamente programados, van a ridiculizarle, van a reírse de él y van a declarar que es un pseudocientífico y que está fuera de la comunidad científica, sino porque efectivamente no se puede investigar con fondos ajenos. Ya veremos que luego hay una comunidad científica que se puede decir alternativa, que está investigando estas cuestiones, pero los fondos son escasísimos, si no es que tienen que realizar con fondos particulares. Pues bien, quería realizar ese apunte de la financiación de los proyectos científicos antes de abordar todo esto que nos va a decir Lee, que dice así: deseo prestar ahora cierta atención a un tema, repetimos, que me ha desconcertado durante algún tiempo. Se refiere a la falta aparente de una buena lógica inteligente relativa a cualquier enfoque escéptico de lo paranormal y de lo metafísico. ¿Qué quiere decir Lee? Que cuando la gente desconfía y se muestra escéptica respecto de lo metafísico y lo paranormal, no utilizan una lógica aceptable. Cuando rechazan lo paranormal, lo metafísico, e investigarlo, si son científicos, no utilizan para realizar, para tomar esa decisión, una lógica aceptable. Y es lo que va a explicar. ¿Por qué? Pues ya lo sabemos porque lo hemos comentado como antecedente. Porque hay una manipulación superior de qué es lo que se considera científico o no, que establece en las mentalidades de los científicos un prejuicio, con lo cual no aplican la lógica para decidir qué se investiga científicamente o qué no. Si están programados, hay un prejuicio que es la esencia de esa programación manipuladora y directamente rechazan la investigación de cualquier cosa que no esté dentro de la caja de lo que desde jóvenes han oído que se puede investigar y que es ciencia, y lo que no se puede investigar y es pseudociencia o, peor, charlatanería o estafa. Entonces, dice Lee que hay una falta de buena lógica inteligente relativa a cualquier enfoque escéptico de lo paranormal y de lo metafísico a la hora de decidir por un científico
qué es investigable y qué no. Hay una falta de lógica. Casi todos ustedes saben a estas alturas, continúa Lee, que yo mismo me considero un escéptico. Lee lo ha sido siempre. A Lee le ha costado muchísimo sentarse a canalizar, porque, en fin, toda su vida defendiendo el escepticismo de todas las cuestiones que se saliesen de la caja científica, imaginaos. Lo sigo siendo, escéptico, y sin embargo, el enfoque que adopto con respecto a casi cualquier rompecabezas es muy diferente al que adoptan la mayoría de expertos, lo pone entre comillas, bien puesto, a los que he observado. Es decir, Lee afronta la cuestión del escepticismo respecto de la veracidad o falsidad de algo con una lógica bastante más, mejor construida y consolidada, dice él, que la que aplican los científicos, que directamente lo rechazan y se acabó. Lee no rechaza directamente algo en su lógica, sino que hace un examen previo para ver si ese algo es rechazable o no. Y a ello vamos. Si alguien apareciera de repente ante la puerta de mi casa y actuara de una forma excitada, afirmando que acaba de ver a 18 hombrecillos de color púrpura y de apenas 1,20 m de altura saliendo de un platillo volante en el campo justo situado enfrente, y todos ellos tuvieran exactamente el mismo aspecto que Elvis Presley, bueno, me mostraría escéptico, por no decir otra cosa, directamente se partiría de risa. Lógicamente, pues si alguien te dice que han aparecido 27 pequeños Elvis, pues dices, esta persona desvaría. Pero mi verdadera función cerebral me diría, muchacho, esto parece una estupidez, pero creo que iré a comprobarlo por mí mismo. En primer lugar, vale, esto parece una tontería, pero ¿qué te cuesta ir y ver en el campo donde supuestamente han aparecido los 27 Elvis qué ha ocurrido? Supongan que el tipo en cuestión me lleva al lugar donde afirma haber visto todo esto. Miro a mi alrededor y no encuentro absolutamente nada. El platillo volante no ha dejado ninguna huella allí donde ha aterrizado. Tampoco observo pequeñas huellas de las pisadas de los Elvis. Y lo más importante de todo, no hay ningún otro testigo de lo supuestamente acaecido. Entonces mi cerebro me diría, creo que este tipo está loco, y regresaría a mi casa, entre paréntesis e irónicamente, para ver la serie Expediente X. Humor de Lee Carroll. Sin embargo, si más tarde descubriera que en ese mismo momento otras muchas personas no relacionadas entre sí hubieran visto la misma cosa en muchos otros campos, me sentiría realmente interesado. Y aquí está la cuestión fundamental con este ejemplo que está poniendo Lee. Si a Lee le vienen 7 vecinos diciendo que en diferentes campos han visto bajar a 27 Elvis, Lee diría, a ver, vamos a ver, que me lo están diciendo 7 personas diferentes, que no se conocen entre sí, que no tienen pinta de mentirme. Vamos a ver qué pasa aquí. Me sentiría realmente interesado. En ese momento, mi cerebro me diría probablemente, el factor de correlación de este acontecimiento tan extraño resulta demasiado grande, que 7 vecinos simultáneamente me digan que han visto sendos platillos volantes aterrizar y bajar a 27 Elvis, que eso me lo digan 7 vecinos, es un factor de correlación muy grande. Eso me obliga por lo menos a indagarlo inicialmente, hasta que me encuentre con algo que me permita desecharlo o que me dé pistas para continuar indagándolo. Mi factor de creencia aumentaría de un modo considerable y desearía mucho echarle un buen vistazo a esta clase de fenómenos. Claro que sí. Siempre he enfocado los acertijos lógicos de este modo, reconoce Lee. Aquellos que deciden con antelación, esto es clave, aquellos que deciden con antelación qué posibilidades no pueden incluirse en la investigación, le hacen una tremenda injusticia a la ciencia lógica. Es decir,
cuando se financia la investigación de un proyecto científico, hay alguien que decide con antelación qué proyectos se quedan fuera y cuáles se quedan dentro. Y no lo hace con criterios científicos. Esto es lo que está diciendo Lee. De hecho, está repitiendo una idea de Lee Carroll que venía pues como un resaltado al principio del capítulo. Decía Lee, ignorar la evidencia astral en persecución de las soluciones científicas es decidir no buscar toda la verdad. Ignorar la evidencia astral es decidir no buscar toda la verdad. ¿Cuál es la evidencia astral? La de cientos de miles de personas que dicen que tienen experiencias astrales, experiencias cercanas a la muerte, experiencias, en fin, de todo tipo. Los estudiantes de espiritualidad estamos bastante más familiarizados con las experiencias astrales de lo que lo estaría cualquier persona normal, porque las personas normales tienen cerrado herméticamente con una barrera de hierro asomarse ahí. Y aún así, tienen experiencias que en una conversación de café, pues igual te pueden contar. Oye, es cierto, mira, yo he tenido esta experiencia esta noche y esta otra esta noche y pues para mí son inexplicables y fíjate lo que me ocurrió y te lo cuentan. Pero cuando hay una mínima posibilidad de hacerlo que habitualmente no se produce. Los estudiantes de espiritualidad sí que estamos muy familiarizados con estas cuestiones. Pues bien, como dice Lee, que es lo relevante, hay una decisión previa. Lee dice que es prejuiciosa. Yo apunto la vía conspiranoica también de que no solo es prejuiciosa, sino que desde más arriba está impuesta. La decisión de no financiar, es decir, de no investigar ciertas áreas de la realidad que todo el mundo o mucha gente, que todo el mundo puede y mucha gente efectivamente tiene la ocasión de experimentar. Lo que quiero decir aquí, sigue diciendo Lee, es que estoy convencido de que es necesario que la lógica permanezca abierta a todas las posibilidades, por extrañas que puedan parecernos, sobre todo si se encuentran pruebas que lo corroboren, como por ejemplo múltiples testigos. Todos locos, todos locos. En fin, investígalo, date cuenta que son gente que no tiene problemas mentales, que no son sospechosos de ir inventándose historias o estafando a la gente con cuestiones sobrenaturales, que de repente dicen que les ha ocurrido una cosa y eso hay que investigarlo. No, 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 estos seguramente se han vuelto locos, no vamos ni a entrar a ver esa cuestión. Bueno, pues esto es lo que está criticando constructivamente Lee sobre esa decisión previa de no investigarlo. Desgraciadamente, muchos de los escépticos que ocupan en estos tiempos posiciones de vanguardia, la comunidad científica, por ejemplo, han decidido con antelación, enfatiza con antelación poniéndolo en cursiva, que cualquier investigación debe encajar dentro de los parámetros siguientes. Los he enunciado antes. El poder psíquico no existe, puesto que no podemos medirlo. 1. 2. Los platillos volantes no existen, entre paréntesis, puesto que no se nos ha presentado ninguna prueba de su existencia, entre comillas. Esto. 3. En la ciencia no hay lugar alguno para la religión, entre paréntesis, puesto que ahora todos sabemos mejor las cosas. No es así, cierra Lee el paréntesis con ironía. Estos eran los 3 puntos por los cuales se decide con antelación por las personas que ocupan posiciones de vanguardia en la comunidad científica no investigar algo, si tiene algo que ver con esas 3 cuestiones. Se acabó. Sigue diciendo Lee. Al meter las narices en lo paranormal, los científicos se hacen guiños los unos a los otros, al descartar totalmente cualquier posibilidad de que la ciencia real se meta a investigar seriamente toda esa cuestión.
se ríen, se parten de risa, por no decir algo más fuerte, ridiculizan todo aquello que provenga de los ámbitos, de los tres ámbitos que acabo de decir. Crión dice que, la cita del principio, la repite ahora Lee, ignorar la evidencia astral en la persecución de las soluciones científicas equivale a decidir el no buscar la verdad. En mi opinión, continúa Lee, después de citar a Crión, un verdadero científico tratará de separar lo real de lo irreal y enfrascarse en aquellas cosas que muestren verdaderos factores de correlación que no puedan ser ignorados. Pero es que, respecto de la espiritualidad y de las energías sutiles, y de la multidimensionalidad, ya hay muchos factores de correlación que no pueden ni deben ser ignorados. Y sin embargo, se decide con antelación prejuiciosa o malintencionadamente ignorarlos. Esta es la cuestión clave de lo que está diciendo Lee. Quizá al separar las visiones de los Elvis de las experiencias cercanas a la muerte sea algo difícil para el científico serio. ¿Por qué? Porque para el científico serio es igual de estrambótico y de inaceptable los 27 Elvis que las experiencias cercanas a la muerte. Ese es el tema, que para él, en esa rígida, férrea programación que ha recibido desde que se ha empezado a educar en el mundo occidental, tiene la misma credibilidad, es decir, cero, ambos acontecimientos. Sin embargo, para cualquier estudiante de espiritualidad, ambos acontecimientos tendrían muy diferentes credibilidades. Una cosa son 27 Elvis y otra cosa una experiencia cercana a la muerte que la han relatado cientos de miles de personas. Pues bien, para un científico serio, ambas tendrían la misma credibilidad, cero, dice Lee. Para ellos, ambas cosas son demasiado fantasmagóricas y, en consecuencia, se las echa en el mismo saco y se las considera como la misma clase de acontecimiento. Para mí, dice Lee personalmente, y a partir de lo que he investigado, una cosa no es más que simple diversión, los 27 Elvis, mientras que la otra es muy real y tiene atributos científicos, las experiencias cercanas a la muerte. Punto y aparte. Un artículo publicado el 15 de mayo de 1995 en la revista Time Magazine, titulado Ciencia extraña, comentó el extraordinario aumento de los programas paranormales en horario principal de la televisión. 1995. El artículo procedía precisamente de esta clase de enfoque defectuoso. Está poniendo Lee un ejemplo al enfoque lógico defectuoso a la hora de decidir qué es verdad y qué no lo es. Y está poniendo un ejemplo de unos programas que se emitían en horarios de máxima audiencia en Estados Unidos en el año 95. El prejuicio era, evidentemente, continúa diciendo Lee, que puesto que ninguna de esas cosas podían ser reales, ¿cómo era que el público estadounidense se mostraba tan crédulo? Decía este artículo titulado Ciencia extraña de la revista Time Magazine. ¿Cómo era posible que el público estadounidense se mostrara tan crédulo? Según el Time, a pesar de las tonterías que prevalecen en esos programas, algunos de ellos fingen objetividad al incluir los rechazos expresados por científicos y escépticos, pero las respuestas razonadas se pierden en un verdadero aluvión de ficción imaginativa. Es una fuerte crítica a esos programas y a toda la gente que veía esos programas, que estaban en máxima audiencia porque los veía mucha gente. Sigue diciendo Lee, desde la perspectiva de aquellos que participan en las emisiones, como yo mismo, Lee veía esos programas también, comprendemos que es la economía la que impulsa el programa de horario principal de la televisión.
el más visto está en franja horaria de máxima audiencia porque como lo ve mucha gente, pueden cobrar más por la publicidad que insertan antes, durante y después del programa, lógicamente. Las clasificaciones de audición y las zonas de influencia dominante constituyen el verdadero lenguaje y explicación de por qué se emiten esos programas. En palabras muy simples, se emiten porque son millones de personas las que se dedican a verlos. Claro, en un país de 300 millones de personas, pues son millones de personas las que ven un programa en horario de máxima audiencia. Por ejemplo, no lo sé, pues cuando llega uno a casa de trabajar y después de cenar se pone a ver la tele. Eso es un horario de máxima audiencia. Y si hay un programa paranormal que está en ese horario es porque lo ven millones de personas en un país de esa población. Es evidente. El Time dice, como grupo, estos programas son una celebración de lo inexistente, un festín para los ojos y oídos de los crédulos. Millones de personas. De ese modo, Time no hace sino insultar, dice Lee, a la mayoría de los estadounidenses que ven esos programas. Personalmente creo que los humanos se sienten muy interesados por lo que ya saben intuitivamente a nivel celular. Claro que sí, Lee, claro que sí, Crión, claro que sí. Y esto introduce en toda esta cuestión otra variante, y es la siguiente. Si después de decenas de años de programación en las escuelas y en las universidades sobre qué es verdad y qué no, debidas al paradigma científico materialista, si después de decenas de años, desde principios del siglo XX hasta finales, llegamos a finales del siglo XX, años 90, y se ven programas paranormales y sobrenaturales en horario de máxima audiencia, ¿es que la gente es tonta? ¿O es lo que dice Lee, que hay un reconocimiento inconsciente, implícito, a nivel interno? Lee dice a nivel celular, perfectamente, de que ahí hay algo que toca profundamente contigo. No es solo el morbo del misterio, es un interés real. Y eso la gente que no ha tenido su primer despertar al camino espiritual consciente. Porque la gente que ha tenido su primer despertar al camino espiritual consciente ya no es que tenga un interés celular, es que tiene un interés consciente, porque claramente está alineado con la idea de lo que es la espiritualidad, que es la trascendencia, que es que la realidad no está limitada a lo que se ve o se palpa con los sentidos físicos, sino que hay otra realidad antecedente y causante de esta. Por supuesto que sí, claro que sí, evidentemente. Pues bien, no, estos millones de personas son unos crédulos y les están tomando el pelo. Y de esa forma tan precaria se da un portazo por la comunidad científica a la investigación de todas estas cuestiones. Apunto yo, no solamente por prejuicio, sino por decisión premeditada e intencional, malintencional. Repetimos lo que decía Lee. Personalmente, creo que los humanos se sienten muy interesados por lo que ya saben intuitivamente a nivel celular. Y el hecho de que en 1994 y 1995 hubiera 4 de estos programas en horario de máxima audiencia sobre Los Ángeles, no sé si se refiere a que eran programas sobre Los Ángeles o que los programas se emitían en Los Ángeles. Yo creo que eran sobre Los Ángeles, pero me entra la duda. Y el hecho de que estos programas se emitiesen en horario de máxima audiencia no era precisamente una casualidad, sobre todo en la nueva era. Claro que no. Y se pregunta Lee, ¿a dónde van a parar las
reglas del enfoque científico en relación con estos hechos? Pues ya está, muy sencillo, directamente. Hay millones de crédulos en Estados Unidos que les toman el pelo. Se acabó, no hay más. En fin, punto y aparte. Va a ponernos otro ejemplo Lee. Desde hace años ha habido un caballero que se autodenominaba el extraordinario Randi, que se especializa en desacreditar lo paranormal. Probablemente ustedes pensarán que yo pertenezco al grupo de los que le detestan por esta acción, puesto que ahora soy un canal, dice Lee de sí mismo. Pero en realidad le respeto mucho. Dentro de lo que es su propio proceso, es decir, lo que él cree, se ha impuesto a sí mismo la tarea de ayudar a los demás. Claro, el extraordinario Randi, pues es una persona que cree que hay muchas víctimas de ciudadanos incautos a los que se les estafa, se les engaña, se les tima y se les miente y se les perjudica porque se le cuentan cosas que no son verdad. Y entonces él se dedica a ir descubriendo a los farsantes, que los hay, y timadores y estafadores, que los hay, para ponerles en evidencia. Entonces dice Lee, desde el punto de vista de que él cree que está ayudando a la humanidad a librarse de esa lacra de estafadores y timadores, yo le respeto mucho al extraordinario Randi. Claro que sí, completamente aceptable. Dentro de lo que es su propio proceso, es decir, lo que él cree, se ha impuesto a sí mismo la tarea de ayudar a los demás. Está firmemente convencido de que las actividades paranormales no son más que una vergüenza para la gente crédula, y ha podido dedicar con éxito su vida a demostrar al público lo que constituye su más profunda convicción. Lee justifica por qué respeta al extraordinario Randi, y es a su vez respetable. Bien. Es histriónico en la forma en que lo hace. Yo no he visto ningún programa de extraordinario Randi. Si dice Lee que es histriónico, pues en fin, debe dedicarse pues con afán de detective a ir desmontándole las actuaciones estafadoras y falsas a todos aquellos que las realizan justo cuando los están realizando, o cosas así. Pero bueno, sí, si es histriónico tiene que ser muy entretenido como lo hace. Es histriónico la forma en que lo hace, pero eso le permite disponer de una mejor plataforma para ayudar a más gente, su programa, y evitar que sea embaucada por individuos deshonestos que aceptan dinero presentándose como psíquicos, organizadores de sesiones espiritistas y dobladores de cucharas, dice Lee con cierto tono despectivo. Toda la premisa de Randi es que los psíquicos, los espiritistas y los dobladores de cucharas son un fraude. Randi piensa eso y él va a salvar a la humanidad de todo ese fraude. Así pues, Randi asume la tarea de demostrar al público, a nivel nacional, que él puede hacer lo mismo con ilusionismo. Es que Randi es un ilusionista, es decir, un prestidigitador, que lo que hace es todas estas cosas, pero las hace con ilusionismo, como si fuesen verdad, no pretendiendo que fuesen verdad. Y entonces, además de hacer estas cosas como un ilusionista, se dedica a desmontar todos los fraudes de aquellos que se presentan a hacer estas cosas como si fuesen verdad, no como si fuesen magia ilusionista. Así pues, Randi asume la tarea de demostrar al público a nivel nacional, repetimos, que él puede hacer lo mismo con ilusionismo, tal como haría un mago en un espectáculo. Y lo hace, exclama Lee. Dobla cucharas, ofrece respuestas extraordinariamente profundas a los individuos, tal como haría un psíquico, y crea efectos similares a los que podrían observarse en una sesión de espiritismo, todo con ilusionismo, claro. Y todo ello lo hace mediante el ilusionismo. Es un gran espectáculo. Les cuento todo esto para señalar un enorme defecto existente en el pensamiento de aquellos humanos que consideran esta clase de pruebas. Va
Lee Carroll a enunciar una de las principales falacias de la mentalidad humana reconocidas pública y notoriamente. Permítanme plantear la siguiente cuestión. Si David Copperfield pudiera ofrecerles una ilusión de la separación del Mar Rojo, y entre paréntesis, y apuesto a que podría hacerlo, David Copperfield seguramente ha sido pues, de los mejores ilusionistas que ha habido en el mundo. Era famoso a nivel mundial y hacía desaparecer aviones y de verdad parecía que desaparecían. Si David Copperfield pudiera ofrecerles una ilusión de la separación del Mar Rojo, ¿demostraría eso de modo concluyente que Dios no separó por tanto las aguas del Mar Rojo? Desde luego que no. Pero, claro, desde el momento en el que en una película de cine, en una obra de ilusionismo, en una obra literaria, en la música, en un documental, desde el momento en el que algo se clasifica como ciencia ficción, hay una inducción que se realiza subliminalmente, es decir, las personas no se dan cuenta de que están recibiéndola, para que esas personas piensen que si eso se ha clasificado como ciencia ficción, no puede ser real. Esta es la cosa. Esta es la cuestión. Aquí, con este ejemplo, Lee Carroll sí que está reconociendo que hay cierta manipulación intencionada. Sí es verdad que Lee Carroll simplemente se limita a desmontar la falacia. La falacia es, si algo es ficción, entonces no puede ser real. Eso es falaz. Porque si algo es ficción, no implica que además no pueda ser real. No lo implica. Es decir, si algo es ficción, puede perfectamente además ser real. ¿Mm? Y Lee está desmontando esa falacia que se produce muy generalizadamente en el ser humano y que, en mi opinión, viene inducida. Viene inducida. Viene todo ordenado de tal forma que lo que se declare como ficción, implícitamente también se está declarando que no puede ser real de ninguna de las maneras. Porque una obra de entretenimiento, como una película de cine o una novela, lo ha clasificado como ficción. Y entonces eso ya no puede ser real. Y aquí está el trasfondo de lo que está explicando Lee. Entonces, ¿por qué la gente piensa que el acontecimiento real no pudo haber ocurrido por el simple hecho de que un ilusionista sea capaz de crear una ilusión de un acontecimiento concreto? Ahí está la falacia y ahí está la intención manipulatoria de cómo se presenta esta cuestión. Eso no tiene sentido, dice Lee. Quirión también habla más adelante de esto, nos anuncia entre paréntesis. Y termina Lee esta parte de la lógica escéptica con un último párrafo que dice así, antes de empezar con el epígrafe de la conclusión. Dice, naturalmente, lo que se infiere desde el punto de vista de Randi, el extraordinario Randi, el ilusionista que se dedica a desmontar el engaño y la estafa de los que se dedican a hacerla con estas cuestiones, es que todos los demás estaban realizando una ilusión. Es decir, Randi lo que pretende hacer realizando un espectáculo de ilusionismo, es decir, todos los demás que lo hacen o son ilusionistas o son estafadores. Eso no puede ser real. Repito, naturalmente, dice Lee, lo que se infiere desde el punto de vista de Randi es que todos los demás estaban realizando una ilusión, lo mismo que él, y eso, para él, es prueba suficiente. Falacia. Claro. Puesto que Randi no puede ofrecernos ningún comentario a estas páginas, debe ser que Randi era de hacía años y ya no estaba vivo o no estaba en capacidad de comentar esta alusión hacia él que hacía Lee.
Puesto que Randy no puede ofrecernos ningún comentario a estas páginas, deseo decirles una vez más que, en sus viajes, ha salvado probablemente a mucha gente de actividades sin escrúpulos realizadas por aquellos que se presentan como verdaderos trabajadores de la nueva era, que solo lo hicieron para ganarse un dinerillo. Bien, pues Lee sigue defendiendo a Randy, debe ser que siempre le cayó muy bien y antes de ser canalizador le gustaba mucho lo que hacía. Así pues, contemplen sus actividades, las de Randy, bajo una luz de amor y se darán cuenta de que su misión es realmente humanitaria, en lo que él cree. Y eso es algo que yo honro, reconoce Lee. Si yo no hubiera resultado ser un canal, podría haberme unido a sus filas. Bien, pues este es el penúltimo epígrafe de la lógica escéptica y vamos directamente a ver la conclusión final, que es una conclusión que creo que trata bastante sobre este último epígrafe de la lógica escéptica. Y dice así, conclusión. Crecí en la época de finales de los años 50 y en los años 60, durante lo que creí que era una época muy científica y sofisticada. Al fin y al cabo, disponíamos de coches grandes y rápidos, con bonitos alerones, satélites que giraban alrededor de la Tierra, potencia nuclear, los Beatles y algunos de los inventos científicos más avanzados que se encontraban directamente en nuestras casas, como los grandes estéreos y la televisión en color. Ahora me divierte pensar en ello, pero no fue aquella una época verdaderamente oscura. La NASA crecía, enviábamos hombres al espacio. En fin, luego todo esto ha estado bastante puesto en tela de juicio por los divulgadores de la conspiranoia y del misterio, con muchas pruebas a favor de que todo esto no fue así. Y todo parecía indicar que nos encontrábamos en una época muy técnica. Ahora bien, durante esa misma época, relata Lee, a principios de los años 60, hubo un grupo de personas que resultaban verdaderamente muy extrañas, al menos según los científicos. Esas personas proponían una teoría que era risible. Observaron la distribución de las masas continentales de la Tierra, a partir de las fotografías tomadas por satélites en los años 60, y expusieron la idea de que todos los continentes actuales formaron en otro tiempo una sola masa terrestre y que de algún modo esa gran masa terrestre se partió e inició un proceso de deriva. El continente aquel se le llamaba, por algunas tradiciones espirituales, podemos reconocer el nombre de Pangea, el primer continente. Luego, sin embargo, pues lees la tercera parte del libro de Urantia, la historia de Urantia, la historia de nuestro planeta, y bueno, pues el libro de Urantia, los reveladores del libro de Urantia te cuentan que si hubieses pasado a cámara rápida los 4.500 millones de años, o los últimos 4.000, porque al principio pues todo eran gases y tal, pues hubieses visto un movimiento constante de los continentes para arriba, para abajo, juntándose, separándose, helándose todo, desertizándose todo, volviéndose a helar, volviéndose a desertizar. Claro, la 1D, la primera dimensión, las conciencias que ocupan materia inorgánica, lo mineral, teniendo sus experiencias, que pasado a cámara rápida miles de millones de años, ves que tienen sus vidas y sus movimientos y sus cosas, claro. Bueno, pues estos que a partir de las fotos de los satélites empezaron a decir que los continentes provenían de un solo continente y que por lo tanto había una deriva tectónica, decían, solo tienen que fijarse en los perfiles, encajan los unos en los otros como piezas de un rompecabezas. Yo así a bote pronto lo que más veo es cómo encaja Sudamérica con África. Eso lo veo muy claramente.
Los científicos se hicieron guiños burlones los unos a los otros y siguieron otro camino, convencidos de que los continentes no siguen un proceso de deriva. Eso fue lo que hicieron, en lugar de prestar alguna credibilidad a la fuerte correlación existente en las pruebas observables, que sugerían que algo así podría haber ocurrido en realidad. En vez de decir, oye, que es cierto, que los continentes encajan unos con otros y los vas juntando. Vamos a investigarlo. No, 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 eso son tonterías, son tonterías. La idea de la deriva continental no fue creída, puesto que para los científicos de la época no existía ningún mecanismo observable mediante el que se pudiera empezar siquiera a explicar algo así. En consecuencia, la idea se consideró como una tontería. Vemos una vez más cuánto puede ser el prejuicio de nuestra comunidad científica moderna respecto de algo que, para ellos, no tiene ningún mecanismo que demuestra su causa. Gracias a hombres como el doctor Robert Ballard, que este sí decidió dedicarse a investigarlo, que pasó mucho tiempo dedicado a investigar en La Joya, cerca de mi ciudad, se descubrieron los mecanismos de la tectónica de placas en lo más profundo del océano y la teoría de la deriva continental se convirtió en científica, pasó de ser una tontería a ser científica casi de la noche a la mañana. Claro. Les he contado esto, continúa Lee, para indicarles que en nuestros tiempos modernos hay pruebas de ese mismo defecto de pensamiento, lógica defectuosa, en un ambiente no metafísico. En la comunidad científica, dice Lee, hay una lógica defectuosa. Sigue habiéndola hoy en día, por prejuicio, por programación y manipulación mental recibida, por mala intención. Supongo que no se tiene que creer en el poder de la pirámide para ser rechazado por los científicos, dice Lee. Por mucho menos ya te rechazan y se ríen de ti. Lo que quiero decir es que buena parte de lo que hoy es paranormal puede ser mañana un hecho. Me decepciona ver a tantos hombres y mujeres inteligentes que ni siquiera se detienen a considerar esto seriamente y que tratan de separar los hechos de todo aquello que les parece ridículo, calificado así por su propia programación mental. Solo se necesitaría que unos cuantos de ellos se adelantaran un paso y dijeran, realmente parece estúpido, pero somos científicos. Y si hacemos honor al método científico, deberíamos considerar todas aquellas cosas que muestran atributos observables correlacionados, por muy extraños que nos puedan parecer. Cierra la cita. Sigue Lee. Si Crión tiene razón, eso tendría como resultado una investigación de toda la verdad, no solo de la verdad oficial, que es la declarada por alguien que es quien financia los proyectos de investigación. ¿Acaso ese objetivo no está en concordancia con toda la idea de la investigación científica que se desarrolla en el planeta? Acaba Lee con esta pregunta. Pero bien, es que cuando Lee dice, me decepciona ver a tantos hombres y mujeres inteligentes que ni siquiera se detienen a considerar esto seriamente y que tratan de separar los hechos de todo aquello que les parece ridículo. Esa frase de Lee, ahí yo aportaría, porque creo que entre los estudiantes de espiritualidad se va a comprender perfectamente bien, que no es lo mismo inteligencia que consciencia. Igual que no es lo mismo teoría que práctica y no es lo mismo conocimiento que experiencia. Y de ello, hemos tenido un extraordinario ejemplo que la mayoría de los estudiantes de espiritualidad van a reconocer enseguida, en los acontecimientos
de 2020 en adelante a nivel mundial. Que el oficialismo se apresuró a clasificar de una determinada manera férreamente, de forma que nadie se saliese de esa definición técnica de lo que ocurrió, y el que se salía se le censuraba y se le defenestraba y se le multaba y se le expulsaba de sus trabajos y se le expulsaba de los colegios profesionales a los que pertenecía y se le expulsaba de todo el que discrepaba. Porque no es lo mismo inteligencia que consciencia. Y puede haber gente muy inteligente y muy preparada, pero que no tiene el nivel de consciencia suficiente que le permita el discernimiento espiritual. Puede haber un catedrático de física teórica. Para llegar a ser catedrático de física teórica, vamos a poner que le han dado el Nobel a esta persona, un premio Nobel de física teórica. Imaginaos el trabajo y la inteligencia que hay que tener para eso. Puede haber una persona así que tenga menos consciencia que un pastor de un rebaño de cabras en la montaña, porque no son lo mismo, no van aparejados la inteligencia y la consciencia espiritual, porque la consciencia espiritual te permite un discernimiento espiritual, que no lo tiene quien no lleva ese nivel de consciencia, por muy inteligente y por mucha preparación que tenga. Si no hay suficiente nivel de consciencia espiritual, no hay discernimiento de la verdad trascendente o profunda de los acontecimientos. ¿Qué ocurrió en 2020? Que de entre los disidentes de la postura oficial sobre lo que ocurría y cómo se atajaba, de entre el grupo de los disidentes hubo personas que lo hicieron pues porque tenían mucha vocación de resistencia, porque pertenecían al ámbito de la conspiranoia y del misterio, y porque son personas muy loables para mí que sistemáticamente pues se oponen a todo lo que venga con un tufillo de oficialismo y muchas veces aciertan. Pero hubo otra parte de los resistentes, hubo otra parte de los disidentes que eran las personas que tenían un nivel de conciencia tal que les permitió el discernimiento espiritual de qué estaba ocurriendo en realidad. Y en cuanto algunos empezaron a afirmar lo que está ocurriendo en realidad, a diferencia de lo que dicen, es esto, y la forma de atajar aquellos acontecimientos, a diferencia de lo que dice la oficialidad, no es eso, sino que eso lo va a agravar. Cuando eso se empezó a decir, todas aquellas personas que tienen un cierto nivel de conciencia espiritual resonaron inmediatamente y dijeron, claro, y no tuvieron que oír nada más. Y ya luego las informaciones que empezaron a surgir por parte de la disidencia, tanto la resistente por vocación como la resistente por conciencia espiritual, ambas empezaron a manejar una información que además ratificaba claramente la otra versión de lo que ocurría, la versión alternativa, lo ratificaba claramente, pero esa información no le producía un discernimiento a la persona, o bien que no era resistente por vocación, grupo 1A, o bien que no era un despierto a el camino espiritual expreso, grupo 1B. Y entonces ya podía ser catedrático de física teórica. Queda igual. No te decía nada la información alternativa. Pues bien, esto que dice Lee, me decepciona ver a tantos hombres y mujeres inteligentes que ni siquiera se detienen a considerar esto seriamente y que tratan de separar los hechos de todo aquello que les parece ridículo. Aquí hay mucho de programación científico-materialista recibida desde la infancia durante todo el siglo XX, pues todas las personas que están vivas, todas sin excepción. Aquí hay mucho de eso, pero también hay mucho de que cuando no hay un determinado nivel de conciencia, que no se es mejor ni peor, cada uno está en su particular punto de su progreso evolutivo y no hay absolutamente nadie mejor que nadie por eso. Pero cuando no se tiene, esto es un hecho, pues no hay discernimiento espiritual y no se da cuenta uno de algunas cosas. Y es así. Pues bien, aquí acaba con este comentario final
este capítulo 9, predicciones, convalidaciones y escépticos. Es un capítulo de Lee, no hay mucha cuestión de espiritualidad como cuando habla Crión, pero me ha parecido muy interesante porque habla de cosas prácticas que realmente pues, están en el día a día de todo estudiante de espiritualidad. Lo vamos a dejar aquí. Para el siguiente capítulo, para nuestra siguiente sesión, comenzaremos el capítulo 10, Ciencia, capítulo 10 de este libro tercero, La alquimia del espíritu humano. En los primeros libros, Lee Carroll siempre ha destinado, en consenso con Crión, un capítulo destinado a la ciencia. ¿Por qué? Porque Crión habla mucho de ciencia. Crión es el maestro magnético. Crión, su cometido, el cometido de Crión, es trabajar con las energías. Con lo cual, Crión habla mucho de ciencia. Lee es una persona que proviene más bien del ámbito de los números, de la ingeniería, podría decirse que de la ciencia también, y en todos los libros, por ahora, en estos tres primeros, han incluido un capítulo sobre ciencia. Pues bien, en este libro tercero es este capítulo 10, que comenzaremos en la siguiente sesión. Esta será en otro momento, y ese otro momento será cuando tenga que ser. Hasta entonces, prospector.